¿Alguna vez te encontraste huyendo de tus propios errores, cargando con miedo y al mismo tiempo con la sensación de que tu vida tiene un propósito mayor? Eso le ocurrió a Jacob. No era un guerrero ni un rey, sino un hombre marcado por engaños y tensiones familiares, que de repente se ve obligado a dejarlo todo atrás. Huye de su hermano Esaú, que clama venganza, y se adentra en un desierto incierto. Está solo, sin riquezas, sin compañía, con apenas un bastón en la mano, pero a punto de vivir un encuentro que transformará para siempre el rumbo de su vida. En una noche cualquiera, con una piedra como almohada y el cielo como techo, Jacob tendrá un sueño que abrirá la puerta a lo divino. Una escalera que conecta la tierra con el cielo, ángeles que suben y bajan, y la voz de Dios que le asegura que su historia no está perdida, que hay un plan para él y para su descendencia. Lo que parecía un simple descanso de un fugitivo se convierte en un momento sagrado, el nacimiento de un pacto eterno. La vida de Jacob había cambiado de manera drástica en cuestión de días. Lo que comenzó como un plan ideado por su madre, Rebeca, para asegurarle la bendición de su padre Isaac, terminó desatando una tormenta familiar. Esaú, el hermano mayor, lleno de ira y resentimiento al descubrir que su bendición había sido arrebatada, juró matarlo. El hogar, que hasta entonces había sido su refugio, ahora se convertía en un lugar de peligro, y Jacob no tuvo otra opción que huir. Con pocas pertenencias y un futuro incierto, se puso en camino hacia Harán, la tierra de su tío Labán. El trayecto era largo y solitario. Jacob, acostumbrado a vivir entre los suyos, ahora se encontraba solo frente a un desierto inmenso. Cada paso lo alejaba de Beerseba y lo acercaba a lo desconocido. La amenaza de Esaú lo perseguía en sus pensamientos. ¿Sería capaz su hermano de rastrearlo hasta tierras lejanas? ¿Podría volver algún día en paz? Su corazón estaba dividido entre el miedo por lo que dejaba atrás y la esperanza de lo que vendría. Cuando el sol comenzó a caer, Jacob decidió detenerse en un lugar que no tenía nombre ni significado especial. El cansancio lo vencía. Tomó una piedra y la colocó como cabecera, improvisando un lecho en la tierra. Allí, bajo el cielo estrellado, se recostó. La soledad era profunda. El silencio, apenas interrumpido por el viento que rozaba las colinas. Pero esa noche no sería como las demás. Mientras dormía, algo sobrenatural ocurrió. Jacob soñó, y en su sueño vio una escalera apoyada en la tierra, cuya cima alcanzaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella, como si fuesen mensajeros, en constante movimiento entre lo humano y lo divino. La visión era majestuosa y sobrecogedora. Un puente invisible que unía dos mundos. En lo alto de la escalera, Jacob contempló al Señor mismo, que le habló con voz firme, clara y llena de autoridad. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia daré la tierra en que ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta cumplir lo que te he prometido. Aquellas palabras debieron resonar en lo más profundo de su ser. Jacob, que había salido de su casa como un fugitivo, temeroso por su vida, recibía una confirmación directa de que no estaba solo. El Dios de sus padres, el mismo que había guiado a Abraham,
y que había bendecido a Isaac, se comprometía a acompañarlo. La promesa de una descendencia numerosa y de una tierra propia se renovaba ahora en él. Jacob despertó de aquel sueño con el corazón agitado. El aire de la madrugada parecía distinto, cargado de misterio y reverencia. Se incorporó y miró a su alrededor con asombro. El lugar en el que había dormido no era un rincón cualquiera, era un santuario. Con voz temblorosa, exclamó: «Ciertamente, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo». Ah, el temor reverente lo envolvía. Había tenido un encuentro con lo eterno, y ese momento marcaría un antes y un después en su vida. Al amanecer, Jacob tomó la piedra que había usado como cabecera, la erigió como columna y derramó aceite sobre ella. No tenía templo, no tenía altar, no había sacerdotes que lo acompañaran. Sin embargo, con ese acto sencillo, transformó aquel espacio en un lugar sagrado. A ese sitio le dio el nombre de Betel, que significa casa de Dios. Pero Jacob no solo levantó una señal, también hizo un voto, un compromiso personal con el Dios que se le había revelado. Si Dios está conmigo, si me guarda en este viaje que emprendo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como columna será casa de Dios. Y de todo lo que me dé, apartaré la 10ª parte para Él. Ese voto, más que una condición, era una expresión de fe. Jacob reconocía que su vida dependía de la protección divina y se comprometía a honrar al Señor con lo que recibiera. La 10ª parte, la ofrenda, era un recordatorio de que todo provenía de Dios y le pertenecía. La historia de Betel no es simplemente un episodio aislado de la vida de Jacob, es un momento fundacional. Allí, en soledad y vulnerabilidad, experimentó la presencia de Dios como nunca antes. El que había salido huyendo, como un fugitivo, ahora recibía una misión y una promesa. Sería el portador de la bendición divina. La escalera que vio en sueños simbolizaba el vínculo permanente entre el cielo y la tierra, entre el Creador y la humanidad. No era Jacob quien debía subir para alcanzar a Dios. Eran los mensajeros celestiales quienes bajaban, recordándole que Dios mismo se acercaba a él. Este encuentro en Betel también refleja la transición en la vida de Jacob. Hasta entonces, había vivido bajo la sombra de su madre y de su padre, aprovechando los planes de Rebeca para obtener ventajas y la bendición de Isaac. Pero ahora, lejos de su casa, debía encontrarse con Dios de manera personal. La fe ya no sería algo heredado, sino una relación directa y viva. Podemos imaginar a Jacob levantándose esa mañana con un nuevo ánimo. Su situación exterior no había cambiado. Seguía siendo un viajero en huida, rumbo a un futuro incierto, pero su interior sí había sido transformado. Tenía la certeza de que no estaba solo, de que el Señor de Abraham e Isaac lo acompañaba. La promesa de una descendencia numerosa y de una tierra propia lo impulsaba a seguir caminando. La piedra erigida en Betel se convirtió en un testimonio visible de ese encuentro. Para Jacob, cada vez que pensara en ese lugar, recordaría que allí se abrió el cielo y que Dios le habló. Para sus descendientes, Betel quedaría como un símbolo de la fidelidad divina y del compromiso humano. El viaje de Jacob aún no había terminado. De hecho,
apenas comenzaba. Le esperaban años de trabajo duro, de amores y engaños, de pruebas y bendiciones. Pero en Betel había recibido algo que lo sostendría en cada paso: la certeza de que Dios estaba con él. Esa convicción lo acompañaría en la casa de Labán, en las disputas familiares, en el regreso a Canaán y en cada desafío de su vida. El relato de Betel nos deja una enseñanza que trasciende el tiempo. Muchas veces, en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando creemos que estamos solos y desprotegidos, Dios se revela de manera poderosa. El lugar que parecía insignificante se convierte en santuario. La piedra dura de una almohada improvisada se transforma en altar, y el sueño de un fugitivo se vuelve en una visión de esperanza para toda la humanidad. Así, Jacob continuó su camino. El sol ascendía, iluminando el horizonte y marcando el inicio de una nueva etapa. Caminaba hacia Harán, pero ya no lo hacía con el corazón vacío. Llevaba consigo la promesa de un Dios que nunca lo dejaría, la certeza de un pacto eterno y la visión de una escalera que unía el cielo con la tierra. Betel quedaba atrás en la geografía, pero quedaba para siempre grabado en su espíritu. Si este video te gusta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir acompañándonos en este viaje por las páginas de la Biblia. El camino hacia Harán continuó después de la experiencia en Betel. Jacob avanzaba con paso firme, pero en su corazón llevaba el recuerdo fresco del sueño de la escalera. Ese encuentro con Dios le había dado la certeza de que no estaba solo y que, aún en medio de la incertidumbre, había un plan que lo sostenía. Con esa convicción, llegó finalmente a las tierras de su madre, donde vivía Labán, su tío. A la distancia, divisó un pozo en el campo. En torno a él, varios pastores aguardaban con sus rebaños. Era costumbre en aquel lugar que todos esperaran hasta que se reunieran suficientes hombres para mover la gran piedra que cubría la boca del pozo. Jacob se acercó y, con la natural curiosidad de un viajero, les preguntó de dónde eran. Ellos respondieron: «Somos de Harán». Entonces, Jacob quiso saber si conocían a Labán, hijo de Nacor, y los pastores confirmaron que sí. Fue en ese momento cuando, levantando la vista, Jacob vio que se acercaba una joven con las ovejas de su padre. Era Raquel, hija de Labán. Su figura se destacaba al caminar entre el polvo del camino, guiando el rebaño con destreza. Jacob sintió que el corazón le daba un vuelco. Se levantó de inmediato, se acercó al pozo y, con sorprendente fuerza, movió él solo la piedra que normalmente requería de varios hombres. Dio de beber a las ovejas de su tío y, lleno de emoción, saludó a la joven con un beso. Acto seguido, Jacob rompió en llanto. Era un llanto de alivio y de alegría. Había llegado a la tierra de su madre, había encontrado a la familia que buscaba, y en ese instante, delante de él, estaba la mujer que cambiaría su vida para siempre. Raquel, conmovida y sorprendida, corrió a contarle a su padre lo ocurrido. Labán, al oír la noticia, se apresuró a recibir a su sobrino. Lo abrazó efusivamente y lo llevó a su casa. Jacob se instaló allí y durante un mes trabajó junto a ellos, adaptándose a su nueva vida. Pero pronto fue evidente que su corazón estaba cautivado. Amaba profundamente a Raquel. Un día, Labán le dijo: «Por ser mi pariente, habrás de servirme de balde. Dime cuál será tu salario». Jacob respondió con firmeza: «Y sin dudar, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor».
Aquella declaración no era un simple arreglo económico. Era la confesión de un amor auténtico y apasionado. 7 años de trabajo arduo parecían poco frente a la esperanza de desposar a Raquel. Y así ocurrió. Los días, aunque largos y pesados, pasaron como si fueran pocos, porque Jacob la amaba. Cuando se cumplieron los 7 años, Jacob fue a reclamar lo prometido. La boda fue preparada y la celebración llenó de música, banquetes y danzas el campamento. La alegría reinaba en la fiesta. Pero la noche guardaba un secreto. Labán, astuto y calculador, ideó un plan para engañar a Jacob. En lugar de entregarle a Raquel, dio a su hija mayor, Lea, velada y cubierta por las sombras. Jacob, en la oscuridad y en medio de la ceremonia, no se dio cuenta del engaño. Solo al amanecer, al descubrir el rostro de la mujer con la que había dormido, la verdad salió a la luz. Jacob quedó atónito. No era Raquel quien estaba a su lado, sino Lea. El desconcierto se transformó en furia. Se presentó ante Labán y le dijo con voz firme: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué me has engañado? Labán, con una calma desconcertante, respondió: No se acostumbra en nuestra tierra dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana de bodas con esta, y después te daremos también a Raquel, a cambio de otros 7 años de servicio. Jacob no tuvo otra opción. Amaba tanto a Raquel que aceptó la condición, aún sabiendo que había sido víctima de una injusticia. Así, en el transcurso de pocos días, se encontró con 2 esposas: Lea, a quien nunca había deseado, y Raquel, la mujer de sus sueños. La vida familiar se tornó complicada desde el inicio. Lea, sabiendo que no era amada, buscaba constantemente el afecto de su esposo. Raquel, aunque tenía el corazón de Jacob, debía soportar la realidad de compartirlo con su hermana. La rivalidad se encendió como una llama, difícil de apagar. Jacob, atrapado entre el amor y el engaño, continuó trabajando para Labán. Cumplió con los 14 años de servicio que le fueron impuestos, y lo hizo con dedicación. Su amor por Raquel era tan fuerte que le daba fuerzas para perseverar en medio de la injusticia. La historia de Jacob en la casa de Labán se convirtió en un escenario de contrastes. Por un lado, la alegría inmensa de estar junto a Raquel, la mujer por la que había entregado años de su vida. Por otro, la herida del engaño y la carga de una relación con Lea que generaba tensiones constantes. Lo que había comenzado como un relato romántico se transformó en una trama marcada por rivalidades y engaños. Pero, en todo este entretejido de emociones humanas, Dios seguía obrando. El engaño de Labán no podía detener el plan divino. En medio de las lágrimas de Lea y del amor inquebrantable de Jacob por Raquel, se estaban sentando las bases de una familia que tendría un rol central en la historia de Israel. Los planes de los hombres, con sus astucias y fraudes, nunca son capaces de frustrar el propósito de Dios. Jacob comprendió, quizás con dolor, que lo que uno siembra en astucia puede cosecharlo en lágrimas. Él había engañado a su hermano y a su padre en el pasado, y ahora era víctima de un engaño aún mayor. La vida le mostraba un espejo de sus propias acciones. Sin embargo, también descubría que, a pesar de todo, Dios seguía sosteniéndolo. La etapa en la casa de Labán no sería fácil. Le esperaban años de trabajo duro, de conflictos familiares y de pruebas que pondrían a prueba su paciencia y su fe.
Pero en medio de todo, Jacob sabía que había encontrado en Raquel el amor de su vida, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. La vida de Jacob en la casa de Labán se volvió cada vez más compleja. El amor apasionado que sentía por Raquel convivía con la presencia constante de Lea, a quien había recibido como esposa a través del engaño de su suegro. Esa situación creó un hogar dividido desde el principio. Jacob amaba intensamente a Raquel, pero Lea fue la primera en darle hijos. Esta diferencia afectó a todos, generando tensiones, celos y una competencia que marcaría el rumbo de la familia. El relato bíblico subraya un detalle clave. Dios vio que Lea no era amada y abrió su matriz, mientras que Raquel permanecía estéril. Esa decisión divina cambió la dinámica de la casa. Lea concibió y dio a luz a su primogénito, Rubén, cuyo nombre significa «Mira, un hijo». Con esperanza, exclamó: «El Señor ha visto mi aflicción. Ahora me amará mi marido». Pero el afecto de Jacob no cambió. Poco después, nació su segundo hijo, Simeón, cuyo nombre significa «El Señor ha escuchado». Lea pensó que Dios había oído su condición de desprecio. Con el nacimiento del tercero, Leví expresó: «Ahora sí, mi marido se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos». Y al dar a luz al cuarto, Judá ya no habló de Jacob, sino que declaró: «Esta vez alabaré al Señor». Así, de la tristeza y el anhelo pasó a la gratitud, aunque su realidad con Jacob seguía siendo la misma. Mientras tanto, Raquel vivía un tormento interno. Amada profundamente por Jacob, pero incapaz de concebir, veía cómo su hermana le daba hijo tras hijo. La envidia la consumía hasta el punto de reclamarle a su esposo, con desesperación: «Dame hijos, o me muero». Jacob, irritado, le respondió: «¿Acaso estoy yo, en lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre?» Raquel, determinada a competir con Lea, tomó una decisión. Entregó a su sierva, Bilha, como concubina, para que tuviera hijos en su nombre. Bilha concibió y dio a luz a Dan, cuyo nombre significa «Dios me ha hecho justicia». Más tarde, tuvo un segundo hijo, Neftalí. Y Raquel exclamó: «Con luchas de Dios, he luchado con mi hermana y he vencido». La rivalidad se volvía explícita. Cada hijo era visto como un trofeo de victoria en una guerra silenciosa entre las hermanas. Lea, al ver lo que había hecho Raquel, decidió hacer lo mismo. Entregó a su sierva Silpa, quien dio a luz a Gad, Fortuna, y a Aser, Dicha. Con cada nuevo nacimiento, la competencia se intensificaba. El hogar de Jacob no era un refugio de paz, sino un escenario de rivalidades constantes, donde cada hijo era un recordatorio de las tensiones entre las esposas. En medio de esta competencia, ocurrió un episodio curioso. Durante la cosecha de trigo, Rubén, el hijo mayor de Lea, encontró unas mandrágoras, plantas que en la antigüedad se consideraban afrodisíacas y relacionadas con la fertilidad. Raquel pidió a Lea que le diera algunas. La respuesta de Lea fue cortante: «¿Te parece poco haberme quitado a mi marido, que también quieres las mandrágoras de mi hijo?» Finalmente llegaron a un acuerdo. Raquel obtuvo las mandrágoras y, a cambio, permitió que Lea pasara esa noche con Jacob. De esa unión nació Isaacar y más tarde Zabulón, además de una hija llamada Dina. El tiempo de espera de Raquel parecía interminable, pero Dios escuchó finalmente su clamor. Le concedió concebir y dio a luz a José, cuyo nombre significa
que él añada. El nombre expresaba tanto gratitud como esperanza. Raquel reconocía la bendición recibida, pero deseaba que Dios añadiera aún más. José se convertiría en el hijo predilecto de Jacob y en el protagonista de una de las historias más impactantes del Génesis. Hasta este punto, Jacob tenía 11 hijos y una hija. Cada nombre estaba cargado de significado. Cada nacimiento reflejaba un momento de gozo, de lucha o de esperanza. Lo que parecía una competencia entre hermanas era, en realidad, el inicio de algo mucho mayor: los cimientos de las 12 tribus de Israel. Mirando esta historia en perspectiva, es imposible no notar cómo Dios obra, incluso en medio de las imperfecciones humanas. La rivalidad de Lea y Raquel, las estrategias desesperadas, los acuerdos extraños y los celos no pudieron frenar el plan divino. Dios se valió de cada situación para cumplir su propósito: levantar de Jacob una nación que llevaría su nombre y su bendición al mundo. Una nación y levantar. Te imagina que estás en silencio, en penumbra, preparándote para dormir. Para Jacob, este tiempo debió ser una mezcla de emociones. Por un lado, la alegría de ver crecer a sus hijos, fruto de una descendencia abundante. Por otro, el peso de vivir en un hogar lleno de tensiones. Amaba a Raquel con todo su ser, pero no podía ignorar a Lea y a los hijos que ella le había dado. El equilibrio era casi imposible. Y sin embargo, en medio de esas luchas, Dios iba escribiendo la historia de su pueblo. Cada hijo tendría un destino particular. Rubén, aunque primogénito, perdería su derecho por su conducta. Simeón y Leví se verían marcados por la violencia. Judá se convertiría en la tribu de la realeza, de la que surgiría el rey David, y, siglos más tarde, el Mesías. José, el hijo de Raquel, sería instrumento para salvar a toda la familia en tiempos de hambre. Lo que en ese momento parecía solo una familia dividida, en el futuro se revelaría como el plan perfecto de Dios. La rivalidad entre Lea y Raquel nos habla también de la fragilidad de los deseos humanos. Una buscaba el amor a través de la maternidad. La otra buscaba valor a través de los hijos. Ambas, en su lucha, descubrieron que la verdadera respuesta no estaba en Jacob, sino en Dios. Él fue quien escuchó sus clamores, quien abrió o cerró vientres, y quien guió el curso de la historia. Así, entre lágrimas y celebraciones, entre envidias y gratitudes, la familia de Jacob creció. Cada nacimiento añadía una pieza más al gran mosaico de la promesa. El hogar estaba lejos de ser perfecto, pero era allí, en esa realidad, marcada por debilidades y pasiones, donde Dios levantaba los cimientos de una nación. El tiempo en Harán transcurrió entre trabajo, tensiones familiares y la bendición de una descendencia creciente. Jacob había llegado allí como un fugitivo, con nada más que un bastón en la mano, pero ahora era un hombre con esposas, hijos y cierta estabilidad. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser tranquila. La relación con Labán, su suegro, se tornaba cada vez más complicada. Labán era astuto, un hombre que sabía sacar ventaja de cada circunstancia. Jacob lo había servido durante 14 años para poder casarse con Lea y Raquel, y aún así, Labán continuaba exigiendo más. No era raro que cambiara los acuerdos una y otra vez, siempre buscando beneficiarse. Jacob, que había conocido en carne propia lo que significaba engañar, ahora experimentaba el peso de ser víctima de engaños constantes. Pero había una diferencia crucial. Dios estaba con él. Después de años de servicio, Jacob planteó su deseo de independizarse. Se presentó ante Labán y le dijo: «Envíame».
y me iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales te he servido, y déjame ir. Tú sabes el servicio que te he prestado». Labán, consciente de que su riqueza había crecido gracias a Jacob, respondió: «Quédate conmigo. He aprendido por experiencia que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Dime cuál será tu salario y te lo daré». Jacob entonces propuso un trato peculiar: que todos los animales manchados, moteados y de colores mezclados fueran su recompensa. Parecía una propuesta en desventaja, pues la mayoría del ganado era de un solo color. Labán, creyendo que saldría ganando, aceptó sin pensarlo demasiado. Pero la mano de Dios estaba sobre Jacob. A través de métodos ingeniosos en la crianza de los rebaños y con la bendición divina que superaba cualquier cálculo humano, los animales moteados y manchados comenzaron a multiplicarse. Con el tiempo, sus rebaños se hicieron numerosos y fuertes. Mientras que los de Labán se debilitaban, Jacob prosperaba visiblemente, acumulando ovejas, cabras, ciervos, camellos y asnos. La prosperidad, sin embargo, despertó la envidia. Los hijos de Labán murmuraban: «Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza». Incluso el semblante de Labán hacia Jacob cambió. La relación cordial de antes se había transformado en sospecha y resentimiento. Fue entonces cuando Dios habló nuevamente a Jacob y le dijo: «Vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo». Con esa instrucción clara, Jacob llamó a Lea y a Raquel al campo, lejos de la mirada de su suegro, y les explicó la situación. «He visto el rostro de vuestro padre, que ya no me mira como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciera mal. Así, lo que él decía que sería mi pago, Dios lo volvía a mi favor. Ahora, el ángel de Dios me ha dicho: levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento». Las palabras de Jacob resonaron en las hermanas, que también conocían la avaricia y dureza de su padre. Respondieron con decisión: «Púndoras, y las palabras de Jacob, índuras palabras de Jacob. ¿Tenemos acaso parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Nos vendió, y aún se ha gastado lo que recibió por nosotras. Toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Haz ahora todo lo que Dios te ha dicho». Con el respaldo de sus esposas, Jacob se preparó para partir. Aprovechó un momento en que Labán estaba lejos, ocupado esquilando sus ovejas, y organizó la huida. Reunió a sus hijos, a sus esposas, cargó los camellos y emprendió el regreso hacia Canaán. Era una caravana impresionante. Un hombre que había llegado a Harán con las manos vacías se iba ahora con abundancia, con una familia numerosa y con la promesa de Dios acompañándolo. Este regreso no era solo un cambio geográfico, era el cumplimiento de la palabra dada en Betel años atrás: «Yo estaré contigo y te traeré de vuelta a esta tierra». Lo que había comenzado como la huida de un fugitivo ahora se transformaba en el regreso de un patriarca. La prosperidad de Jacob en Harán nos deja lecciones profundas. En primer lugar, muestra cómo la bendición de Dios supera las injusticias humanas. Labán intentó engañarlo una y otra vez, pero cada artimaña fue revertida por el Señor. La riqueza que Jacob acumuló no fue producto exclusivo de su esfuerzo o de su astucia, sino de la fidelidad divina que estaba cumpliendo una promesa ancestral. En segundo lugar,
enseña la importancia de la obediencia. Jacob pudo haberse quedado en Harán, disfrutando de su riqueza y estabilidad. Pero cuando Dios le ordenó regresar, no dudó. Esa obediencia abriría el camino para el cumplimiento de planes mayores, que trascendían su vida personal. Finalmente, nos recuerda que la verdadera prosperidad no está solo en las riquezas materiales, sino en caminar bajo la bendición y dirección de Dios. Jacob salió de Canaán con miedo y vacío. Ahora regresaba con abundancia y con la certeza de no estar solo. Podemos imaginarlo, mirando hacia atrás, mientras la caravana avanzaba. Betel seguía grabado en su memoria, como el lugar del encuentro con Dios. Harán quedaba atrás, como el escenario de pruebas, engaños y prosperidad. Y Canaán se abría frente a él, como la tierra de la promesa, la meta de su viaje, el destino que lo aguardaba. Jacob sabía que aún le esperaban desafíos. Tendría que enfrentar nuevamente a Esaú, y todavía viviría momentos de tensión y dolor. Pero también sabía que Dios cumplía lo que prometía. El fugitivo se había convertido en patriarca, el engañado en un hombre bendecido, el solitario en la cabeza de una gran familia. La historia de Jacob en Harán cierra un ciclo y abre otro. Nos recuerda que, aunque los hombres planeen y engañen, el propósito de Dios siempre se cumple. Lo que parecía injusticia se transformó en bendición. Lo que comenzó como huida terminó como regreso triunfante, y lo que parecía la vida de un hombre más se convirtió en el fundamento de una nación entera. Jacob, con su familia y sus rebaños, avanzaba hacia el horizonte. Cada paso lo acercaba a la tierra prometida. Cada hijo que lo acompañaba era un recordatorio de la fidelidad divina. Cada camello, cargado de riquezas, era la prueba visible de que Dios había estado con él. Y en su corazón resonaban las palabras que escuchó aquella noche en Betel: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El viaje continuaba, pero la promesa ya se cumplía. El Dios que abrió el cielo para mostrarle una escalera seguía a su lado, guiando su historia y la de todo un pueblo que nacería de él.